Buenas tardes a nuestros usuarios y seguidores en las redes sociales de la Biblioteca Pública Fermín de Pimentel y Vargas. En nuestra lectura de la semana tenemos como invitados a Diana Diaconu y Alejandro Alba. Ellos dos son antologadores de un libro lanzado en julio pasado por la editorial Panamericana. Se trata del libro Antología del Cuento Latinoamericano. La profesora Diana Diaconu es investigadora y profesora de la Universidad Nacional y tiene estudios postdoctorales en la Universidad de Cuernavaca. Y Alejandro Alba es magíster en estudios literarios de la Universidad Nacional y es editor. La profesora Diana es usuaria de esta biblioteca y se encuentra hace algunos meses en el municipio de Iza. Quiero, antes de hacer la lectura de uno de los fragmentos del libro de estos dos autores, de una reseña que hiciera Marcel Roa y para referirse al libro. Es claro el compromiso de Diaconu y Alba de dar cuenta a través de su selección de lo que hace singular al proyecto creador de Arredondo. Arredondo es una de las autoras y de quien vamos a leer el cuento, frente a otros cuentistas. Y en otro apartado, el lector encuentra una señal clara del por qué sus textos son una apuesta única en el campo del cuento en Latinoamérica. Entonces, tenemos la lectura de uno de los cuentos que escogieron estos dos autores y cuya autora es Inés Arredondo, que es mexicana. Ella nació en 1928 y murió en 1989. La señal. El sol denso, inmóvil, imponía su presencia. La realidad estaba paralizada bajo su crueldad sin tregua. Flotaba el anuncio de una muerte suspensa, ardiente, sin podredumbre, pero también sin ternura. Eran las 3 de la tarde. Pedro, aplastado, casi vencido, caminaba bajo el sol. Las calles vacías perdían su sentido en el deslumbramiento. El calor, seco y terrible como un castigo sin verdugo, le cortaban la respiración. Pero no importaba. Dentro de sí hallaba siempre un lugar agudo, helado, mortificante, que era peor que el sol, pero también un refugio, una especie de venganza contra él. Llegó a la placita y se sentó debajo del gran laurel de la India. El silencio hacía un eco alrededor del pensamiento. Era necesario estirar las piernas, mover un brazo, para no prolongar en uno mismo la quietud de las plantas y del aire. Se levantó y dando vuelta alrededor del árbol se quedó mirando la catedral. Siempre había estado ahí, pero solo ahora veía que estaba en otro clima, en un clima fresco que comprendía su aspecto ausente de adolescente que sueña. Lo de adolescente no era difícil de descubrirlo. Le venía de la gracia desgarbada de su desproporción. Era demasiado alta y demasiado delgada. Pedro sabía que desde niño que ese defecto tenía una historia humilde. Proyectada para tener 3 naves, el dinero apenas había alcanzado para terminar la mayor, y esa pobreza inicial se continuaba fielmente en su carácter limpio de capilla de montaña. De ahí su aire de pinos. Cruzó la calle y entró sin pensar que entraba en una iglesia. No había nadie, solo el sacristán se movía como una sombra en la penumbra del presbiterio. No se oía ningún ruido. Se sentó a mitad de la nave cómodamente mirando los altares, las flores de papel. Pensó en la oración distraída que haría otro, el que se sentaba habitualmente en aquella banca, y hubo un instante en que llegó casi a desear creer así, en el fondo, tibiamente, pero lo suficiente para vivir. El sol entraba por las vidrieras altas, amarillo, suave, y el ambiente era fresco. Se podía estar sin pensar, descansar de sí mismo, de la desesperación y de la esperanza, y se quedó vacío, tranquilo, envuelto en la frescura y mirando al sol apaciguado deslizarse por las vidrieras. Entonces oyó los pasos de alguien que entraba tímida, furtivamente. No se inquietó ni cambió de postura siquiera. Siguió abandonado a su indiferente bienestar hasta que el que había entrado estuvo a su lado y le habló.
Al principio creyó no haber entendido bien y se volvió a mirarlo. Su rostro estaba tan cerca que pudo ver hasta los poros sudorosos, hasta las arrugas, junto a la boca cansada. Era un obrero. Su cara, esa cara que después le pareció que había visto más cerca que ninguna otra, era una cara como hay miles, millones, curtida, ancha, pero también vio los ojos grises y los párpados casi transparentes, de pestañas cortas, y la mirada, aquella mirada inexpresiva, desnuda. ¿Me permite besarle los pies? Hasta aquí la lectura de Antología del Cuento Latinoamericano de Diana Diaconú y Alejandro Alba. Buenos días para todos.